Saludos cordiales. En esta oportunidad vamos a exponer de forma argumentativa el módulo 2, el cual hace referencia al pensamiento prospectivo estratégico. En primer lugar, se procedió a seleccionar un caso de estudio para poder aplicar la caja de herramientas de la prospectiva estratégica como tal. Entonces, nuestro caso de estudio es la dirección del sistema de los servicios bibliotecarios de la UNEYES, mejor conocida como DICISERVI, la cual es la responsable de la planificación, coordinación, ejecución, evaluación y control de los servicios bibliotecarios ubicados en los 4 vicerrectorados y los 3 núcleos. Esta permite el acceso a la información documental a la comunidad universitaria de forma física, automatizada, electrónica y digitalizada. Una vez que se hace el reconocimiento de la empresa, procedimos a realizar lo que es el diagnóstico a través del árbol de competencias. Como bien sabemos, el método fue establecido por Marc Gillet. Este autor quiso representar lo que es la acción estratégica de una empresa haciendo una analogía con la figura de un árbol. Este método es de gran importancia porque nos permite determinar cuáles son las competencias fundamentales de una organización y en base a esto poder determinar cuáles serán las orientaciones estratégicas de la misma. Entonces, eh, las raíces de un árbol, en este caso, haciendo referencia a la empresa, las raíces pertenecen a lo que es las competencias, el saber hacer. El tronco hace referencia a la capacidad de implementación de la organización y las ramas serían las líneas de productos de mercado. Entonces, con respecto a la empresa o al caso de estudio, podemos decir que las raíces tenemos lo que es la parte de la gestión de talento humano, la gestión financiera, tecnológica y lo que es el espacio físico. En el tronco tenemos la parte interna, que son los procesos técnicos, la biblioteca digital y el desarrollo de investigación. Y la parte externa serían los proveedores, alianzas con otras universidades, docentes y estudiantes. Y por último tenemos las ramas, las cuales son los usuarios atendidos, la relación con el entorno o el medio y lo que es el desarrollo del conocimiento. Una vez establecido lo que es el árbol de competencias, procedimos a realizar un análisis interno y externo de la empresa a través de una matriz FODA. En el análisis interno pudimos encontrar lo que eran las fortalezas y las debilidades. Y en el análisis externo, las amenazas y oportunidades de la organización. Bien, por otro lado tenemos lo que es la macrosegmentación, la cual es un modelo muy sencillo de identificación de mercado y tal como lo dice su nombre, pues es un segmento macro grande sin llegar al detalle del perfil de tal segmento. Este proceso de segmentación tiene una importancia estratégica para la empresa, ya que la conduce a definir su campo de actividad y identifica los factores claves para poder consolidarse en el mercado. En este caso, realizamos una matriz de macrosegmentación, donde establecimos 4 interrogantes básicas. En primer lugar, ¿a quién satisface las necesidades? En este caso, nuestra empresa satisface las necesidades de estudiantes, profesores, profesionales, entre otros. ¿Cuáles son esas necesidades que satisface? En primer lugar, acceso a la información, oportunidad de aprender, apoyo a la alfabetización y nuevas ideas y perspectivas. ¿En dónde la satisface? Pues ya lo habíamos mencionado anteriormente, los vicerrectorados y núcleos
que comprenden los estados Barinas, Apure, Portuguesa y Cojedes. Y finalmente, ¿cómo satisface estas necesidades? Bueno, permitiendo el acceso a la información documental a la comunidad universitaria de forma física, automatizada, electrónica y digitalizada. Una vez determinada esta sección, procedimos a realizar lo que es un diagnóstico estratégico de la empresa, donde establece lo que es el análisis del pasado, presente y futuro de la organización y los aspectos fundamentales de su desarrollo. Para esto, realizamos un cuadro donde establecimos lo que era la parte de la raíz, el tronco y las ramas de la organización y a su vez hicimos un análisis de lo que fue el pasado, el presente y el futuro. Un ejemplo de esto tenemos que, por ejemplo, en la parte del tronco, podemos decir que en el pasado tenía pocas relaciones con otras universidades, en lo que es la parte de relación con el medio ambiente o con el entorno. Actualmente posee diversas relaciones con otras universidades públicas y digamos que se estima en el futuro que la unidad de servicios bibliotecarios pueda tener mayores relaciones con diferentes casas de estudios, bien sean públicas o privadas, para el aprovechamiento del material. Una vez realizada este análisis, procedimos a hacer procedimos a realizar los factores que aceleran el desarrollo competitivo de la organización. En este caso, realizamos otro cuadro donde establecimos cada proceso que interviene en los servicios bibliotecarios y los relacionamos con lo que es las fortalezas y las debilidades en cuanto a las raíces, el tronco y las ramas de la organización. Una vez establecido esto, pudimos determinar exactamente a través de todos los procesos que se dan en los servicios bibliotecarios todas las variables que se utilizarán para aplicar el software establecido y así determinar la información necesaria para aplicar la caja de herramientas de la prospectiva estratégica. En este caso, pues las variables resultantes fueron las siguientes: usuarios, recursos financieros, recursos tecnológicos, procesos técnicos, personal empleado, docentes, entre otros. De esta manera pudimos establecer cuáles eran las variables y posteriormente se hizo un análisis estructural donde se inventarió las variables y se hizo un análisis de relación entre variables que constituyen el sistema estudiado y las de su entorno explicativo. Continuando con el ejercicio prospectivo de la biblioteca, veamos a continuación el análisis estructural, definido por Michel Godet como una herramienta diseñada para vincular ideas. Este análisis permite describir el sistema gracias a una matriz que une a todos sus componentes. Ya veremos más adelante cómo se construye. Es importante resaltar que, según Michel Godet, este proceso se lleva a cabo mediante tres grandes etapas para analizar las variables estratégicas. La primera es identificar las variables por medio de la lluvia de ideas, donde podemos inventariarlas. La segunda es localizar esas variables en una matriz de análisis de estructura. Y el tercero es buscar las variables clave a través del micmac. Ahora, ¿en qué consiste la identificación de las variables? Hay una pregunta clave que nos guía para saber si realmente estamos inventariando variables que sean importantes o no. Esta es: ¿cuáles son los factores que condicionan la evolución de este u otro fenómeno? Si esos factores condicionan la evolución de este u otro fenómeno, entonces se tomará en cuenta esa variable para el estudio prospectivo. Por otra parte, es importante tomar en cuenta el entorno global, lo económico, lo político, lo social, es decir, se debe considerar lo externo, pero también lo interno. En este caso de estudio, nuestras variables son estudiantes, docentes, empleados, investigadores, proveedores,
gobierno, universidades públicas, universidades privadas, recursos financieros, recursos tecnológicos, recursos digitales y otros. Luego que ya se han inventariado las variables, se pasa a una segunda etapa, que es la localización de relaciones en la matriz de análisis estructural. Allí se empieza a interrelacionar las variables entre las partes o diversos elementos de la biblioteca en un cuadro de doble entrada. Esta matriz se llama matriz de análisis estructural. Entonces tenemos que, en una visión sistémica de mundo, una variable solo existe por sus relaciones directas o indirectas, por depender o influir de otras variables. Para iniciar esta relación, lo primero que debemos preguntarnos es qué tanto influye una variable sobre otra y qué tanta dependencia tiene una variable sobre otra. Por ejemplo, en nuestro caso, ¿qué influencia tienen los usuarios sobre los recursos tecnológicos? En este caso tienen una alta influencia porque ellos son los principales actores en la organización, quienes hacen uso de esos equipos en la búsqueda automatizada de datos en la biblioteca. Y así sucesivamente se van haciendo las interrelaciones entre variables. Luego se debe calificar cada variable con una ponderación que va desde 0 hasta 3, donde 0 es sin influencia, 1 es débil, 2 es moderado y 3 es fuerte. También podemos colocar P, indicando que es una variable con influencia futura. En nuestro caso, gobierno es una variable P, por los cambios probables en las políticas gubernamentales. Allí vemos la matriz de doble entrada con una relación entre variables. Se observa en la imagen un triángulo superior derecho, que es donde están las variables influyentes, y en la parte de abajo, posterior, hay un triángulo que son las variables dependientes. Al finalizar las interrelaciones, se hace la suma de las filas, que son las variables influyentes, y de columnas, que son las variables dependientes, lo que nos permitirá identificar las variables influyentes y las dependientes. La que arroje mayor valor indicará que es más influyente o más dependiente. De esta manera determinaremos cuáles son las variables claves del sistema. Luego que se termina de realizar esta matriz se pasa al micmac. Los datos de esta matriz se pasan al micmac, el cual arroja un plano cartesiano con 4 cuadrantes donde se ubican los tipos de variables predominantes en la organización. Existen las variables de entrada, que son las que se encuentran en el cuadrante superior derecho, no están en control de la empresa, son de alta influencia y baja dependencia. La ubicación de ellas es en el cuadrante superior izquierdo y se interpretan como determinantes o motrices. Se ubican en una zona de poder y son consideradas estratégicas para la empresa. Están las variables claves, que son las que más nos interesan. Son altamente influenciadas y se dejan influenciar. Ellas causan inestabilidad al sistema y se ubican en una zona de conflicto en el cuadrante superior derecho. Están las variables de resultados, que son de baja influencia de la empresa, pero son altamente dependientes. Son variables cuya evolución se explica por la evolución de los sectores 1 y 2 y se ubican en el cuadrante inferior derecho, en la zona de salida. Y por último, pues tenemos las variables autónomas o excluidas, que tienen baja influencia para la empresa y baja dependencia. Se ubican en el cuadrante inferior izquierdo, en la zona de variables autónomas. No son determinantes de cara al futuro, es decir, factores que ya están dados en el entorno y son poco modificables. Son de poca relevancia para el estudio que estamos realizando. Muchas gracias. En plena evolución de intersección entre los análisis de futuro, el diseño de las políticas públicas y la planificación de mediano plazo o estratégica, la visión de futuro se define como una imagen estructurada, transformadora, se construye a lo largo del tiempo y debe ser interactiva con la sociedad. Cumple con varias condiciones, entre ellas ser estructurada, transformadora y realizable. Esto es según Mideplan 2015.
También el CICAT 2012 nos expresa la planificación estratégica como un proceso sistémico, integral, racional y continuo para la previsión, organización y uso de los recursos disponibles, con el fin de lograr los objetivos y metas en un tiempo y espacio determinado, es decir, a corto, mediano o largo plazo. Por lo tanto, se puede ver cómo el modo de la planificación que busca establecer objetivos y acciones de corto, mediano y largo plazo y sus respectivas estrategias para alcanzarlos. Dentro de este caso de estudio o ejemplo que hemos aplicado en el software del MICMAC, nos arroja informaciones muy relevantes en el caso del gráfico de la influencia directa a corto plazo. Específicamente podemos decir que dentro del análisis a corto plazo, el gráfico de influencias directas se observa cómo puede hacer relevancia en las variables que tienen mayor incidencias claves para el caso de estudio, como por ejemplo, siendo estas de mayor impacto como las variables principales de los recursos financieros para una mejor estrategia de acuerdo a la planificación de los docentes, usuarios e investigadores, para conectar con el crecimiento estudiantil y garantizar su formación, demostrando una mayor influencia en los recursos financieros. Continuamente se genera el gráfico de influencias dependientes indirectas a mediano plazo. En este análisis, según lo arrojado por el software, nos revela un gráfico de mayores influencias entre variables, incluso determinando un cambio representativo de la numeración distinta a la anterior. En este caso lo expresó con el número 3, con ponderaciones mínimas. En este caso, a mediano plazo, crea cifras más elevadas, ya que se obtienen en esa sección de cálculos a partir del MI, donde se observan cifras de varios dígitos. En su máxima potencia puede reflejar el software porque interactúa entre todas las variables, es decir, a su quinta potencia. Aún así también nos refleja las mismas variables que reciben el doble impacto de influencias, haciendo un énfasis en las más importantes como relación directa entre docentes, estudiantes, investigadores y recursos financieros. Dentro del gráfico de influencias potenciales indirectas a largo plazo, el análisis se puede ver reflejado donde nos muestra todas las influencias directas, indirectas y potenciales. Es el único gráfico que hace el cálculo de las calificaciones asignadas con P. El sistema permite mostrar las variables iniciales y también nos refleja las que identifica como nulas, que no son necesarias, y a su vez nos permite enfocarnos en las que realmente se deben considerar como relevantes. Es decir, que es importante poder determinar las que no eran en principio, pero seguidamente nos muestra a largo plazo cómo podemos analizar y contemplar en un futuro nuestro planteamiento. En conclusión, esta matriz es influyente para que las organizaciones puedan determinar su visión estratégica. Y es importante ya que así permite identificar si el ejercicio es verdaderamente prospectivo. Gracias. Análisis estratégico del juego de actores a través del método MACTOR, método de actores, objetivos, correlación de fuerzas. El MACTOR identifica la postura del actor, es decir, el director, el gerente, vicepresidente, es decir, todos los actores que están en la decisión de las organizaciones, de las variables claves o estratégicas claves. El punto de partida del MACTOR es haber trazado todos los pasos de las variables utilizadas en el método MICMAC
Además de allí nos damos cuenta cuáles fueron los resultantes a partir de los que se desarrolló en el antes mencionado. Entonces aquí identificamos cuál es la correlación de fuerza que existe entre los actores y estudiar su convergencia y divergencia con respecto a determinados retos y objetivos asociados. Entonces, el MACTOR es aquel que nos va a identificar cuáles son esos actores que están de acuerdo o no con la implementación y también nos permite si está de acuerdo a la correlación de fuerzas y cuáles serían las alianzas que se puedan desarrollar al interior de la organización y la minimización de los conflictos posibles que se puedan surgir producto de esa unión o que pueda existir en los grupos. El método MACTOR comprende en 7 fases. 1. Definir los actores y comprender sus estrategias. En este caso, nuestro caso de estudio es la biblioteca de la Monellés. Fuimos desglosando la lista de actores como el principal actor, el Ministerio de Educación Superior. Luego procedimos a las alcaldías, gobernaciones, empleados, obreros, docentes, investigadores, estudiantes, comunidad en general, universidades públicas, universidades privadas, proveedores, organizaciones privadas y organizaciones públicas, los cuales le referimos un nombre corto y cada actor se le dio una descripción. Luego se procede a la segunda fase, se realizan las influencias entre actores y se evalúan las relaciones de fuerza determinadas en las matrices MIDI, el cual allí se inicia la relación entre actores y los objetivos que se diseñan. A continuación, en la tercera se identifican los retos estratégicos y los objetivos asociados y posicionan a cada actor con su respectivo objetivo, es decir, la matriz MAO. Es allí donde se da la valoración de influencia que existe entre los actores y los objetivos, siempre y cuando tomando en cuenta la importancia del efecto sobre el actor. 4. Se reconocen las convergencias y divergencias, es decir, posiciones simples. Es allí donde hacemos la convergencia y divergencia de los objetivos entre los actores para comparar el modelo de la realidad. Luego allí pasamos a conformar las variables clave resultantes del método MICMAC. 5. Se elabora la matriz de influencias directas entre actores a partir de un cuadro estratégico como también la relación de fuerzas entre ellos. Es allí donde se elabora una matriz de influencia directa entre actores a partir de un cuadro estratégico de actores, tomando en cuenta los medios de acción de cada actor, como por ejemplo, el docente tiene relación con los estudiantes, porque sin estudiantes no podría ejercer su función de docentes. De igual manera, los empleados no podrían ir a trabajar sin el obrero. Entonces, allí donde hay la convergencia, la influencia directa entre los actores, es allí donde se puede visualizar la matriz donde muestra relación de actores y la calificación hecha por los expertos, lo que dará lugar a la creación de los diferentes gráficos en MACTOR. Como también se puede visualizar en el plano de influencia y dependencia de los actores. La mayor influencia y dependencia se encuentra en el cuadrante superior, como antes lo mencionaba, en los empleados, las universidades públicas, el Ministerio de Educación Superior, que es el ente rector, la comunidad en general, los docentes, los estudiantes. Luego allí pasamos al sexto paso, integrar las relaciones de fuerza en el análisis de convergencia y de divergencia entre actores. Es la etapa de la integración de la fuerza de los actores con la precisión o intensidad en relación a los objetivos.
en el séptimo paso, se procede a formular las recomendaciones estratégicas y las preguntas claves del futuro. Es allí donde se determina y surgen los ámbitos de funciones entre los actores. Cabe destacar que el método MacTor posee la ventaja de tener una posición muy operacional para un sinfín de juegos, implicando numerosos actores frente a una postura y objetivos asociados. Bien, seguimos con lo que es la aplicación del método Delphi. Según Landaeta, define que este método está enmarcado dentro del método de expertos y se utiliza para obtener la opinión consensuada de un grupo de personas consideradas expertos en relación a un determinado grupo de investigación. Este método, pues, uno de los objetivos es que pretende seleccionar un grupo de expertos donde a lo largo se les pregunta o se hace una relación de tipos cuestionarios referidas a acontecimientos futuros. La estimación de estos expertos se realiza en sucesivas rondas. Las rondas pueden ser entre 2, 3, incluso hasta 4 rondas anónimas con el objetivo de conseguir consenso, pero la máxima autonomía entre ellos, pues entre parte de los participantes o de las personas que están realizando este tipo de ejercicio. Es decir, pues que en este método se procede a un medio de interrogantes, la cual, pues, como decíamos, es a través de unos cuestionarios en la cual es realizada a estos expertos. Ahora bien, ¿cuándo se utiliza el método Delphi? Según Irigon y Vargas, los métodos de expertos son adecuados para la identificación de estándares y modelos. Se acostumbra a realizar estudios a cargo de grupos, expertos y especialistas del campo de estudio. Es decir, también pues se pretende analizar estudios o fenómenos en la cual pues pueda proveer algún surgimiento de futuros no muy lejanos, y en estos estudios se pretende también identificar estandartes o a su vez modelos o teorías. En la aplicación de este modelo se organiza en diferentes rondas, como ya lo habíamos mencionado, pero también es importante aclararte que cuando se pasa de la tercera ronda, pues los datos son saturadas y en su mayoría no tendría mucho significado porque depende mucho de las características de también de cada investigación. Normalmente las personas que utilizan pues solamente lo hacen entre 2 o 3 rondas. De allí pues creen que podía pues crear algún acontecimiento o algunas respuestas que no serían como que acordes al momento de realizar esta investigación. Entonces, pues en la primera fase, este método presenta pues diferentes fases en la cual la ronda o el método, la ronda que pretende realizar en este método Delphi es la selección de un instrumento. ¿Cuál es el instrumento de estudio la que vamos a realizar? Pues es necesario que en el instrumento, que normalmente pues se utiliza a través de un cuestionario, sea un cuestionario abierto, a través de una serie de preguntas, donde se haga a través de una lógica deductiva, de interrogantes a las cuales se necesita darle respuestas a estos cuestionarios o a estas interrogantes, donde este grupo de expertos pues participarán y darán su mayor aporte. Luego bien se presenta la segunda fase. La segunda fase pues se toma el resultado de la primera ronda, que son la emergencia de los resultados y que a su vez se desarrolla un proceso de categorización o selección de contenidos. A partir de estos resultados emerge pues un nuevo instrumento. En este caso, el nuevo instrumento tiene que ser pues de una peculiaridad, la cual debería ser más cerrado para ir acortando y cerrando el consenso de nuestros expertos.
¿Cuánto sería el número de personas o expertos a participar? Pues se pretende que en esta segunda ronda supere a la primera ronda. Si en la primera ronda participaron de 10 a 15 personas, pues se espera que este número en la segunda ronda pueda ser superior, entre 20 o 40 expertos. Porque como se decía anteriormente, los datos se saturan y por lo tanto no tendría sentido si es más de allí. El objetivo principal pues de esta ronda es el consenso y la consolidación de los resultados que se dieron en la primera ronda. Así pues se pueden añadir una tercera y el proceso pues sería, si se añade una tercera ronda, el proceso sería igual. Se deben realizar los datos que fueron arrojados en la segunda ronda y se volverían a cargar instrumentos cerrados. Se deben elegir expertos entre 20 y 40 y luego pues consolidar los resultados y así sucesivamente en la mayoría de los casos. Ahora bien, más concretamente pues, ¿qué debemos hacer en la primera ronda? Pues en el objetivo o en el estudio que nosotros pues tomamos fue la biblioteca central del vicerrectorado académico, siendo que pues las bibliotecas son la productora y suministradora de información y aprendizaje que poseen a su vez un espacio cultural de proximidad que contribuye al acceso libre de información. Es allí donde pues a través de la aplicación de este método, su objetivo principal es la elaboración de escenarios que permitan identificar puntos de contacto, que arrojen proyecciones estratégicas de la biblioteca, las cuales ayudarán a mantener una posición más clara en cuanto a los acontecimientos futuros. Lo primero pues que se deben hacer es obtener los objetivos claros. ¿Y cómo vamos a determinarlos? Pues lo primero que se debe hacer es definir el número a participar entre 15, 20 o 25 expertos. Esto varía en función al número y al tipo de estudio en el que nos podamos encontrar también, pues. También es importante definir la tipología de expertos, o sea, cuáles son el caso escogido de ejemplos de aplicación del método. En nuestro caso fue la biblioteca, pues, y entre estos casos, pues, las personas o los expertos en la cual se realizó el experimento o se debería realizar el experimento son los empleados, el obrero, los docentes, los investigadores, estudiantes, las universidades públicas, privadas, proveedores y también pues la comunidad en general. Este tipo de estudio se debe definir también muy bien lo que es la motivación, personas que en verdad quieran participar, porque el hecho de que se escojan personas que no deseen participar, pues en su momento pues se arrojarían datos que no son seguros ni objetivos y que no aportarán ningún tipo de información de claridad para el momento de arrojar esta información. El objetivo a identificar o alcanzar es determinar el instrumento de estudio que sea muy abierto, y en este caso pues como es el cuestionario, en cuanto a las preguntas a realizar, se deben diseñar las preguntas con su valoración. Estas preguntas siempre aparecen en una lógica deductiva, donde se debe realizar de la teoría a la práctica. Estos cuestionarios son elaborados con facilidad, son comprensibles al público, las cuales pues en su mayoría pues tiene que la persona dominar bien o saber muy bien lo que le están queriendo expresar. Siendo también en su mayoría pues respuestas cuantificadas. En cuanto a la tabla realizada de los expertos participantes, se destacó pues una mayor frecuencia de participación de los investigadores, obreros y estudiantes, en contracomposición perteneciente a los empleados, universidades públicas y proveedores.